Ok, shalom hermanos. Primero más que nada quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Ekakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos también a los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright. En este tema quiero entrar al punto de que Israel cayó, y fue en esclavitud, fue debajo de las maldiciones porque por causa de su rebelión, alright. Y no es por eso que hoy en día ves a ustedes dichos morenos, latinos y nativos americanos que vienen siendo la verdadera nación de Israel. Alright, por eso los ven en, en condición baja, man. Alright, porque fue un castigamiento del Padre, para ustedes, porque, ustedes vienen siendo su pueblo de Él, man. All right? Hicieron pacto con Él y pecaron contra Él, ¿ok? El Señor viene siendo un poder celoso, al fin del día nosotros somos casados a Él, como en Jeremías 16:2 dice, all right? Slakia. Y, si nosotros vamos a otros falsos dioses o a ídolos, es como si estamos cometiendo adulterio contra él, man. Fornicando espiritualmente, alright. So aquí voy a empezar en Ezequiel 23:1, dice, y fue a mí palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hija de una madre, y la que es madre de todos nosotros es Jerusalén, alright. Pues que viene siendo toda la nación de Israel, verdad. Pues hablando de la tierra, pues estábamos juntos ahí en el principio, después, antes de que fuimos divididos en el reino norteño y el reino sureño. Alright. Dice, las cuales fornicaron en Egipto, alright, ¿verdad? Porque hicieron la cabra, o el becerro, alright, con los dioses de Egipto, ¿verdad? Dice, en sus mocedades fornicaron, ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados los pechos de su virginidad, alright. Porque si vamos a otros dioses, es como si estamos cometiendo adulterio, man, alright. Dice, y llamábanse la mayor Ahola y su hermano Aholaba, las cuales fueron mías, ¿verdad? Porque nosotros estamos casados al Señor, ¿right? Y parieron hijos y hijas. Y llamáronse Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholaba. Y Siria, Samaria, digo, viene siendo el capital del reino norteño, y Jerusalén el capital del reino sureño. Alright, so Ahola es el reino norteño y Aholaba es el reino sur, alright, de Israel. Dice, y Ahola cometió fornicación en mi poder y prendóse sus amantes, los asarios, sus vecinos, vestidos de cordeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos que quieren de quienes se han enamorado, contaminóse con todos los ídolos de ellos, man. So esa es la infracción ahí, el adorar de sus ídolos, alright, contaminándose, okay. Y Northern Kingdom, reino norteño, alright, ellos sí fornicaron con los asirios. Si vamos al libro de Segunda de Esdras, alright, capítulo 13 y verso 40, miren lo que dice.
13 y 30 dice: estos son los 10 tribus que fueron llevados captivos fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, al cual Salmanasar, rey de los asirios, llevó preso, el cual los transportó de esta parte del río y los llevó a tierra extraña, a la tierra de Asiria. Mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes y fuéronse a una región más delante donde nunca hombre habitó. Y eso viene siendo, los Américas, porque ahí nunca la gente nunca había habitado, sino solamente los nativos, man. Pero primero, fueron llevados a captividad a Asirio porque fueron tras los asirios, man. Y si continuamos aquí en Ezequiel 23 va a explicar eso. Dice, verso 8 dice: y no dejaron sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad y derramaron sobre ella su fornicación, man. Y lo tienen que, visualizar, man. Si tú ves a tu mujer que alguien está comprimieron los pechos de la virginidad, derramaron sobre ella su fornicación, arriba también, como le dijo, dice, ahí fueron estrujados los pechos de la virginidad, man. Si tú ves a alguien, haciendo eso a tu mujer, es una cosa de gran celo, man. Y la escritura dice, el coraje del hombre es su celo, man. Dice, y cuánto no más el Padre. Verso 9 dice: por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado, man. Y como leímos en segunda de Esdras, fueron en captividad a los asirios, pero después quisieron seguir sus leyes, fueron a las Américas, a donde el hombre no había habitado. Pero ya ves de la historia que eso no pasó, estaban adorando diferentes tipos de dioses, sacrificando a la gente, no todos los nativos, puedes ver, pero unos sí, y toda la nación no estaba en orden, debajo la ordenanza de Yahweh Bashem Yahushai, que es el Padre, en el nombre del Hijo. Verso 10 dice: ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios, y violó su hermana Aholibah, y estragó su amor más que ella, man, y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana, man. Y luego Aholibah, que viene siendo el reino sureño, lo vio y aún fornicó más, man. Por eso Israel, se fue en cautividad, man. Siguiendo tras los dioses de las otras naciones, man. Y tiene que considerar, man, que, el Señor creó los cielos y la tierra, y nos dejó un pacto que si seguíamos sus mandamientos, que eran provechosos para nuestra vida, pues nos iba a bendecir. Pero en vez querían escoger pedazos de piedras que no ni se pueden limpiar del polvo que acumulan sobre de la imagen, man. Uno que no es Dios, man, que no tiene nada de poder. Ese es Salmo 115:4. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Esas obras, los ídolos, esos trabajos, no tienen nada de poder, man. Dice: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no verán; orejas tienen, mas no oirán; tienen narices, mas no olerán; manos tienen, mas no palparán; tienen pies, mas no andarán; no hablarán con sus gargantas. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Yahweh,
Él es su ayuda y su escudo. All right? Y eso es lo que el Señor siempre nos ha pedido. All right? Que confiamos en Él y en su palabra. All right? Pero si confías en piedras, que muchos de ustedes latinos hacen, all right? Se hincan a la imagen de la Virgen, a la imagen del Jesús güero, como, le llaman Jesús, ¿verdad? Su verdadero nombre viendo siendo Yahweh Shai, y la escritura lo describe como un hombre de piel oscura, man. ¿Ok? Pero todas esas imágenes, nuestra gente lo sigue, man. All right. ¿Ves? Tienen pedazos de piedra que es viendo como, llamando la Virgen, y le ponen dólares, básicamente, pagando a nadie, confiando en eso. Ustedes también se van a quedar sin poder, man. All right? Sin ayuda. All right? Porque dice como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confían. So, no pueden hablar, lo que hablan es como si, es pura vanidad. All right? Hablan pura vanidad. All right? No hablan lo correcto, man. Okay? Y por todo esto va a haber un gran juicio. Ese es Éxodos 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es parte de los 10 mandamientos, man. Uno pensará que si hubiera estado en los 10 mandamientos lo hubieran entendido, pero no lo entienden, ¿right? Porque es una gente rebelde. Verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. All right? Y eso es lo que están declarando al fin del día. Si se hincan a la Virgen María, a la imagen de, según Jesús, all right, el güero, all right, están declarando que aborrecen al Señor. Man. El Señor es omnipotente. Él creó los cielos y la tierra. Y para que lo encapsulen, ¿verdad? A un pedazo de piedra, es una gran ofensa, man. All right? El Señor es el Todopoderoso, man. All right? Y Él quiere que lo sirvas a Él como Él nos escribió en las Escrituras, man. All right? Es el libro de Lucas 10 y 25. Dice: y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz eso y vivirás. All right? So eso es, así es como tienes que vivir, man. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fuerza, all right? Y todo tu entendimiento, all right? Porque él requiere, como dice en San Juan 4 y 23, verso 24, dice que Él requiere que tales adoradores lo adoren, que lo hacen en espíritu y en verdad. Si la verdad es la palabra, right? Como Él dijo que Él es la verdad, el camino, right? Y Él que es la palabra hecho en la carne, man. Right? So, tienes que adorarlo como dice la escritura. Eso significa no comer el cerdo, las langostas, todo lo que sale del mar que no tiene aletas y escamas, no se puede comer, porque tiene que tener los dos para que sea, para que sea una comida no abominable. All right? Eso es como servirle. All right? No hincarse a ídolos como lo estamos leyendo. All right? Pero es una gran ofensa al Señor, es un poder celoso.
Y encima de eso es un señor de guerra. So, si pones esos dos juntos, ¿qué crees que va a pasar con su celo, man? Va a traer el juicio. All right? Y la segunda ley más grande es tienes que tratar a tu prójimo como a ti mismo, man. All right? So, continuando, ese es el libro de Eclesiastés 12 y 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es esto, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, man. Y mucha gente ni sabe qué es pecado, man. Si lees primero de Juan 4 y 3, te dice que el pecado es la infracción de la ley. Right? Que ese viene siendo el pecado. All right? So, si el Señor le dijo a la mujer adúltera, le dijo, vete y ya no peques más, man. All right? Al que lo salvó de que no podía a levantarse de la cama, lo encontró y le dijo, ya no peques más, o una cosa más peor que esta te pasará, man. All right? So no infringes la ley, man. Romanos 6 te dice, pecaremos porque estamos debajo de gracia. Dice, en ninguna manera. All right? Tenemos que hacer las cosas que le agradece al Señor para estar en su lado. All right? Eso tiene sentido. All right? Sabiendo que no vamos a ser perfectos, pero el Señor ve la intención. All right? Y ve la intención también de la gente de que dice, oh, ya no somos perfectos, o va a hacer lo que se me pega la gana y ojalá el Señor, y pedirle perdón por el Señor. Like, no, así no trabaja. All right? Dice el hombre justo cae 7 veces, pero se levanta otra vez. All right? So, tienes que intentar a seguir los mandamientos, pero es cuando el intento está ahí y fracasas, o eres llevado por una una tentación, es cuando puedes pedir perdón. Pero cuando el pecado reina en tu cuerpo mortal es cuando estás en problemas, man. Cuando estás haciendo todos los quereres de la carne, all right? Es decir, diciendo que el puerco es bueno y sea lo que sea, man. Eso les va a llegar a un gran juicio, all right? Porque para ser un hombre tienes que temerlo y seguir sus mandamientos, all right? Este es el libro de Deuteronomio 4 y 32 y 23, digo. Dice, guardaos, no os olvides del pacto de Yahweh vuestro Dios. So, se tiene que recordar del pacto que el Señor hizo con Israel. Por eso estamos en esta condición. Dice que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Yahweh tu Dios te ha vedado, nos ha prohibido, ¿verdad? So, se tienen que recordar del pacto, no sea que se les olvide y empiecen a adorar ídolos, lo que la gente está haciendo hoy en día, right? Porque Yahweh tu Dios es fuego que consume, Dios celoso, man. All right? So, el Señor no está jugando con eso, man. Es por eso que nuestra gente es aterrorizada por gangas y la policía. Right? Nuestra misma gente roba entre ellos mismos. Nuestra misma gente se mata entre ellos mismos. Right? Es por porque no queríamos seguir la forma del Señor, man. Y ya vieron, la segunda ley más grande era amar a tu prójimo o tratar a tu prójimo como a ti mismo. Si la gente hubiera obedecido, no hubiera habido violencia, man. All right? La gente hubiera sido una comunidad para ayudar a uno entre nosotros mismos, man. All right? Pero la gente no quería eso. En vez querían escoger la muerte. All right? Ir tras ídolos, ir tras la codicia. All right?
Y ahora toda la gente es envidiosa, man. Primero de Samuel 2:6. Yahweh mata